Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy traigo una noticia que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco y europeo. Demet Özdemir, Can Yaman y un nuevo rostro misterioso han encendido las redes con un triángulo amoroso que promete drama, pasión y celos. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Demet Özdemir, la actriz conocida por su elegancia y sonrisa encantadora, fue vista saliendo de un restaurante de Estambul acompañada por su nuevo compañero de reparto, el atractivo actor italiano Marco Ferri. Las imágenes, publicadas por varios medios, mostraban a los dos riendo cómplices, compartiendo gestos de evidente cercanía. Rápidamente, los rumores estallaron. ¿Están haciendo algo más entre ellos? Lo que hizo que todo explotara fue la reacción de Can Yaman. El actor, quien compartió una intensa historia de amor con Demet durante el rodaje de su famosa serie, no tardó en reaccionar. Según fuentes cercanas, Can se mostró visiblemente molesto al ver las fotos. En una entrevista breve, cuando un periodista le preguntó sobre el tema, Can respondió con una sonrisa tensa: "Prefiero no comentar, pero algunas cosas duelen más de lo que parecen". Esa frase, corta pero contundente, encendió las redes. Los fans comenzaron a dividirse entre los que apoyaban a Demet y los que pedían respeto por Can. Por su parte, Demet intentó mantener la calma y aclarar las cosas. En una entrevista para una revista de moda, declaró: "Marco es un compañero maravilloso, muy profesional y divertido. No entiendo por qué todo tiene que interpretarse de otra manera". Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para apagar la curiosidad del público. Las redes se llenaron de comentarios como: "Demet está jugando con fuego" o "Can todavía la ama, se nota en sus ojos". Los medios comenzaron a seguir cada movimiento de los tres. Una noche, Marco fue captado saliendo del mismo hotel donde se hospedaba Demet durante una filmación. Las especulaciones crecieron aún más. Una fuente cercana a la producción comentó: "Entre ellos hay una química que no se puede negar. Las escenas románticas se sienten muy reales". Mientras tanto, Can publicaba en sus redes sociales frases enigmáticas como: "A veces el silencio habla más que 1000 palabras". El público femenino, siempre atento a los detalles del corazón, no pudo evitar empatizar con cada uno. Algunas seguidoras defendieron a Demet, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y disfrutar su momento. Otras, en cambio, expresaron tristeza por Can, a quien consideran un hombre apasionado pero herido. Una usuaria escribió: "Ver a Can así me rompe el corazón. Se nota que todavía la ama". En medio de todo este torbellino, Marco Ferri decidió romper el silencio. Durante una conferencia de prensa en Roma, le preguntaron directamente sobre su relación con Demet. Su respuesta fue diplomática pero provocadora: "Demet es una mujer extraordinaria, y trabajar con ella es un regalo. Lo que ocurra fuera del set pertenece a nuestra vida privada". Con esa frase, los titulares no se hicieron esperar: Marco confirma una conexión especial con Demet. Las declaraciones de Marco generaron una auténtica tormenta mediática. En cuestión de horas, su nombre y el de Demet se convirtieron en tendencia en Twitter, Instagram y TikTok. Los fanáticos comenzaron a revisar viejas entrevistas, comparar miradas y analizar cada gesto en busca de pistas. Algunos incluso recordaron cómo Demet, en una gala anterior, había mencionado que la conexión entre actores es algo que no se puede forzar, simplemente sucede. Ahora, esas palabras cobraban un nuevo significado. Mientras tanto, Can Yaman, que se encontraba en España rodando una serie internacional, publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparecía mirando al horizonte con el mensaje: "A veces el destino se ríe de nosotros, pero seguimos de pie". Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. "Can, eres fuerte, todo pasa por algo, Demet no te merece", escribían sus seguidores más fieles. Sin embargo, otros pedían respeto y madurez, recordando que ambos actores habían crecido y tomado caminos diferentes. Lo sorprendente vino unos días después,
cuando una fuente cercana a la producción turco-italiana reveló que Can y Marco estaban a punto de coincidir en un evento benéfico en Milán. Los medios comenzaron a hablar de un posible encuentro incómodo entre los dos galanes. Las cámaras esperaban ansiosas ese momento, y las redes contaban los días como si se tratara del final de una telenovela. En el evento, celebrado en un lujoso hotel del centro de Milán, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Demet llegó deslumbrante, vestida con un elegante conjunto blanco, mientras Marco, fiel a su estilo italiano, lucía un traje oscuro y una sonrisa relajada. Can llegó unos minutos más tarde, saludando cordialmente a la prensa, aunque con una expresión contenida. Cuando los tres coincidieron frente a las cámaras, los flashes iluminaron la sala como un relámpago. Ninguno pronunció palabra, pero la mirada fugaz entre Demet y Can bastó para alimentar titulares durante semanas. A partir de ese momento, los rumores de reconciliación entre Can y Demet comenzaron a circular. Algunos portales afirmaron que, tras el evento, ambos habrían mantenido una conversación privada en el bar del hotel. Fue breve, pero intensa, aseguró un testigo. Parecía que todavía quedaban cosas por decir. Otros, en cambio, aseguraban que Demet y Marco se retiraron juntos más tarde esa noche, lo que desmentiría cualquier intento de reconciliación. El triángulo amoroso se convirtió en el tema del momento. Programas de televisión, podcasts de entretenimiento y revistas especializadas dedicaron horas de análisis a cada gesto, cada publicación y cada palabra de los protagonistas. Los fanáticos crearon teorías, videos comparativos y hasta encuestas sobre quién debía quedarse con Demet. Team Can y Team Marco se enfrentaban como si fuera una batalla épica. Sin embargo, en medio de todo el ruido mediático, Demet decidió alejarse unos días y viajó a París. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos paseando sola por las calles parisinas, con el mensaje, a veces, la mejor compañía es uno mismo. La publicación fue interpretada como una declaración de independencia emocional. Miles de mujeres aplaudieron su decisión de priorizarse, de no dejarse definir por un hombre o una relación. Demet está mostrando una fortaleza admirable, escribió una columnista turca. Está viviendo su historia sin pedir permiso. Can, por su parte, retomó su rutina laboral con intensidad. Se enfocó en su nueva serie, donde interpreta a un abogado apasionado y solitario. Algunos críticos señalaron que su actuación transmitía una emoción real, como si estuviera canalizando su propio dolor. Cuando el arte imita la vida, tituló una revista italiana, sugiriendo que su experiencia personal había enriquecido su trabajo interpretativo. Mientras tanto, Marco continuó promocionando su película y evitó referirse al tema nuevamente. Sin embargo, los paparazzi lo captaron en varias ocasiones mirando su teléfono con una sonrisa, lo que bastó para que los fans especularan, ¿estaba hablando con Demet? Nadie lo sabe con certeza, pero la historia continúa dando de qué hablar. Hoy, el público sigue dividido, pero todos coinciden en algo, este triángulo ha devuelto la emoción al panorama del espectáculo. Lo que comenzó como un simple rumor se transformó en un fenómeno cultural, donde amor, orgullo y destino se entrelazan como en las mejores telenovelas. Y aunque los protagonistas prefieren el silencio, las redes ya han escrito su propia versión del final, uno que, sin duda, aún está lejos de llegar. ¿Y tú, querida espectadora, qué opinas? ¿Debería Demet seguir adelante o darle otra oportunidad a Can? Cuéntame en los comentarios, y no olvides suscribirte para seguir enterándote de las historias más candentes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.